La Revolución de Mayo es, se puede decir, como se lo quiera ver, el comienzo o la culminación de un largo proceso llevado a cabo sobre todo por los denominados criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los españoles, acuérdense que éramos colonia de España todavía, los españoles que habían ya nacido en América. Claro. Entonces, pero ¿qué pasaba con esta gente? Tenían el poder económico, tenían acceso a la educación, a todos los beneficios de la época, pero al no ser españoles puros, o sea, peninsulares, denominados peninsulares, que eran sus padres, ¿no es cierto?, sus antecesores, no tenían derecho a ocupar cargos de relevancia en el cabildo, en las audiencias, en la Real Hacienda, no tenían derechos. Eso estaba solamente, era privativo de los denominados peninsulares, o sea, españoles que habían nacido en la península, en Claro, España, en que habían España. venido acá. Entonces, empiezan a plantear y a reclamar que se les dé ese espacio político, de ocupar cargos públicos. En la historia todo tiene que ver con todo. Esta gente llegan las noticias de la Revolución de Mayo, sobre todo las que marcan las nuevas ideas de la época, es la denominada Ilustración, que nace en Europa hacia fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que planteaba una nueva teoría de dónde estaba el poder y la soberanía. Hasta ese entonces en toda Europa habían las denominadas monarquías absolutistas. Luis XVI es quizá el referente que mejor encaja, digamos, en esta etapa, que se hacía denominar el Rey Sol, o sea, se consideraban los monarcas como representantes de Dios en la tierra. Esta teoría de la Ilustración es el nuevo pensamiento, conocido también como Iluminismo, niega y demuestra de que el poder real, el poder soberano reside en el pueblo y que el pueblo delega a un representante, en este caso eran reyes, ¿no es cierto? Claro. Pero que el poder real es del pueblo. Eso cambia todo el esquema y empieza, digamos, a producir en Europa, sobre todo en Francia, un debate que termina con la Revolución Francesa, que establece los derechos del ciudadano, con las tres etapas de la Revolución. Napoleón también fue muy importante porque después de Napoleón ya nada pudo volver a ser igual, inclusive cuando cae Napoleón, derrota a Napoleón, las principales monarquías de Europa intentan restaurar, tal así precisamente esa etapa se llama de la restauración, intentan restaurar las monarquías absolutistas, pero ya quedó muy arraigado el tema de los derechos del ciudadano. Bueno, esas nuevas ideas van llegando a nuestras tierras, todo lo que es América del Sur. Y es todo un proceso, ¿no? Que no solo es privativo de lo que hoy es Argentina, sino de todo lo que era el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Entonces son distintos referentes americanos de habla hispana que empiezan a plantear la teoría, la posibilidad de independizarse o de separarse de España. Y esto es importante porque si no se dice esto que voy a decir, no se va a entender por qué la Revolución de Mayo. El primer representante o líder que plantea el tema de la independencia de España es en Venezuela Francisco de Miranda, que toma contacto con los pensadores de la nueva corriente de la Ilustración en Francia y en Inglaterra y trae esas nuevas ideas acá. Y ahí a partir de ahí, una vez que se propaga esa idea por toda América, aparecen líderes como por ejemplo en Colombia Francisco de Mariños, acá en Argentina, lo que hoy es Argentina, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, y un personaje del cual la historia argentina tiene, digamos, una deuda que no sé por qué no se le estudia como debe ser, porque fue el ideólogo, un pensador impresionante, que es Bernardo de Monteagudo, que pasa muy desapercibido. Está silenciado. Está silenciado. Recién ahora empezaron a trabajar sobre su figura, sobre todo el escritor Pacho Donner, ¿no es cierto?, que hace poco largó un libro que casualmente se llama Monteagudo,
ya le digo, fue el ideólogo de todo lo que se vive durante la Revolución de Mayo. Bueno, la invasión napoleónica y la conquista de media Europa de Napoleón, sobre todo en España, con la consecuente detención del rey Fernando VII, es una noticia que llega a principios de abril de 1810 al Río de la Plata. La gente toma conocimiento de lo que estaba pasando, del rey que estaba detenido. Entonces, ya no había tomando rey, en ¿no? cuenta los criollos, sobre todo encabezados por este sector que les comenté de Moreno, Belgrano, Castelli, Montagut, de que estando el rey detenido, las colonias estaban acéfalas. Claro. Y ahí se plantea una teoría que nace con Carlos I, el nieto de los reyes católicos, cuando asume el reino de España y de lo que es hoy el imperio, lo que es Alemania y el imperio austrohúngaro. Carlos, que para España es Carlos I y para Alemania es Carlos V. Cuando se habla de estos Carlos es la misma el mismo. persona, que es la pragmática, que se decía de que las colonias no son de ningún rey en particular, sino por ejemplo, para que se entienda, del Estado español. O sea, y una vez que, si esto, digamos, no hubiese un rey que maneje las colonias, entonces quedaría sin autoridad las mismas. Bueno, y todo volvería, decía la pragmática todo volvería a lo que era anteriormente. O sea, esa teoría se llamó una teoría de la retroversión. O sea, que aprovechan los criollos para decir, bueno, estamos acéfalos, claro, volvemos como éramos antes y tenemos que organizar un nuevo gobierno, una nueva organización política. Por supuesto se dividieron, no es tan así que todos los peninsulares o españoles nacidos en España no estuvieron de acuerdo y todos los criollos estuvieron de acuerdo. No, o sea, no. había, Sí, pero mayoritariamente los criollos estaban de acuerdo. Y ahí se inicia este periodo que culmina con el 25 de mayo de 1810, ¿no es cierto? Donde ahí, digamos, dice Rial Seijó que terminaron los virreyes y aparecieron los políticos. Y de ahí es que se puede decir una tragedia que nos sigue envolviendo a los argentinos, que a partir de ahí se dividió en dos grandes corrientes a partir de 1810, la saavedrista, que planteaba la no ruptura total con España, esperando hasta que pasaba con el rey, y la morenista, que planteaba así una definitiva independencia y separación de España, y empezar a constituir gobierno propio. Por eso, esas dos corrientes, claro. con diversos matices, por supuesto, hasta hoy dividen a los argentinos. ¿Cómo? Hoy, ¿cuál sería si tuviéramos que hacer un paralelismo? Hoy, eso es una opinión muy personal. Sí, está bien. Kirchnerismo, antikirchnerismo. Ah, entiendo. Sí. Pasó por varias etapas esta división, unitarios federales, irigoyenistas, anti-irigoyenistas, peronistas, antiperonistas. Yo creo que hoy kirchneristas, antikirchneristas. Sí. Bien, sí, más allá de que las ideas particulares del momento, claro, sí, ¿no? Sí. Sí, tiene que ver con esa dualidad, esa... Que son sectores que desgraciadamente... Ya San Martín en sus memorias, cuando habla de... San Martín fue enemigo enemigo de Rivadavia, o sea, pero un odio visceral entre ambos. Sí. Entonces, cuando San Martín se tiene que ir forzado porque corría peligro su vida, entonces puede ser que se va al exilio, y dice, desgraciadamente, mi país hay dos sectores totalmente enfrentados, y que se va a llegar a la solución cuando uno de los dos desaparezca. Quizás no se da ya en ese momento de la independencia por la división que había entre la sociedad y entre los sectores políticos en pugna, ¿no? Porque ya le digo, estaba la idea de una revolución light, como para que se entienda lo que hoy, de no romper definitivamente con España,
y del otro sector, el sector más radicalizado, digamos, de la revolución encabezado por Moreno, que sí planteaba la necesidad de romper con España y de empezar a organizarse, ¿no es cierto? Una etapa en la cual también corrió mucha sangre sosteniendo esta independencia, esta primera etapa, y después lo que fue la guerra para sostener la independencia, ¿no? Porque no basta con ser argentino, o sea, hablando argentino desde nuestra posición de argentino, vale este ejemplo para los venezolanos, alemanes y tal. No basta con haber nacido en un país. Hay que también tener una elección y una convicción de ser, en este caso, argentino, reivindicando esta parte de la historia, reivindicando nuestra cultura, todas esas cosas. No basta con ponerse, yo siempre digo, no basta con salir cada 4 años con la camiseta argentina a festejar un triunfo de la selección. El ser argentino encierra muchísimas otras cosas. Claro, va más allá de la camiseta y del fútbol, ¿no? No como a mí me gustaría, digamos, no. Pero yo creo que se viene y sin crítica, no soy nadie para criticar, creo que hay que poner más énfasis ya en la escuela primaria. Por ejemplo, pero también los chicos no son los responsables. No. Nosotros, los padres, la familia, estamos fallando. Les cuento un ejemplo. Cuando mis hijos estaban en la primaria, se estableció, digamos, para festejo del 25 de mayo, no hacerlo ese día, pero sí un día antes del festejo de la fecha patria, y como única actividad del día, o sea, iban al acto y ahí se les retiraba. Y les puedo asegurar que en el patio de donde iba mi hijo a la escuela, que es un patio enorme, ni siquiera el 20% estaría de alumnos, de todo desde primero hasta sexto grado. Entonces, yo creo que los chicos, si no se les inculca esa responsabilidad, ese compromiso de honor, ¿no es cierto?, que se debe tener con la historia de nuestro país, y bueno, no son los responsables. ¿Y por qué se les planteaba, si no le llevaste a tu hijo? Y no, pero por ir para una hora, ¿no? Y no sé, o sea, yo creo que los mayores estamos fallando en ese aspecto. Estamos condenados a repetir entonces muchos errores, ¿no? De la historia. Sí. Desgraciadamente sí. Por no conocerla. El desinterés, sí. Tal vez tendrá que ver con estos tiempos en donde todo es como muy efímero, como muy virtual. Puede ser, sí, puede ser. Sí, evidentemente hubo un cambio en la conformación sociológica del ciudadano argentino, por supuesto correntino, ¿no? Pasa por otro lado del internet. Bueno, imagínense, no había los medios que hoy hay, ¿no es cierto? Teléfono, ni siquiera telégrafo todavía. Entonces Corrientes era como cualquier ciudad del interior de la colonia. No había mucho por hacer, había por supuesto autoridades que giraban en torno al cabildo. El teniente gobernador era Pedro de Fondevila en ese entonces. Estaba muy dividida así políticamente la sociedad entre los peninsulares, encabezados por don Manuel de Bedoya, de una familia patricia de Corrientes, o sea, uno de los primeros que llegaron acá, y del sector de los patriotas o criollos, estaba al mando de Juan Esteban Martínez, cuya casa ahora, me parece una ridiculez, había sido totalmente abandonada, que está al lado de Quintana, casi Rioja. Y ahora reconstruyeron supuestamente por lo que porque es el solar más antiguo, claro, uno de los más antiguos de Corrientes. Y ahí inclusive fue centro de muchos conflictos, de muchos debates, y también estuvo Manuel Belgrano en su paso por Corrientes. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, sino que tiene que ver con lo que se vivió acá después de la Revolución. Claro. ¿Y cómo llegan las noticias? El 16 de junio, en la noche del 16 de junio, un chasqui, que para los chicos, el chasqui es lo que vendría a ser un cartero, nada más que en ese entonces venía a caballo, había
de aquí de Buenos Aires hasta acá había distintas varias postas. postas. Entonces renovaba el caballo y trae 2 circulares. Una del ex ya a esta altura virrey de Cisneros, enviada al teniente gobernador Pedro de Fondevila, donde le comunicaba de que había renunciado y había sido obligado a renunciar y estaba separado del poder. Y la otra circular dirigida al Cabildo, donde la primera junta de gobierno que se estableció el 25 de mayo, informaba al Cabildo de la nueva realidad política e invitaba a que Corrientes elija un delegado o un diputado, digamos, para integrar lo que sería integrarse a todos los diputados de las demás provincias del entonces virreinato, hoy ya Provincia Unida del Río de la Plata, ¿no es cierto? En ese momento, mejor dicho, en ese instante, Provincia Unida del Río de la Plata, a integrar lo que se denominaba una junta ampliada, que conocemos la historia como Junta Grande. E invitaba entonces a que el Cabildo de Corrientes enviara a este diputado. Bueno, Perdón, interrumpo. Eso se hizo para todas las ciudades, para todas las provincias. Esas 2 circulares fueron enviadas a las otras provincias también. Sí. Bien. Sí, a informar, digamos, de los últimos acontecimientos. Bueno, en un primer momento tuvo rechazo esta nueva realidad, esta nueva situación del sector de los peninsulares. Uh-huh. Entonces, tras largos debates, convencen a este sector de que no era contra el rey de Fernando que estaba detenido, sino que era porque no se podía estar acéfalo, digamos. Claro, para establecer un gobierno. Para establecer un gobierno. Entonces se convoca a un cabildo abierto. Ahí en el cabildo, en Corrientes estuvo cabildo, es lo que hoy es la jefatura de policía por la calle Quintana entre Buenos Aires y Salta. Para un cabildo abierto el 22 de junio. Qué casualidad, un cabildo abierto para el 22, cuando el 22 de mayo había sido el cabildo abierto. Exactamente. Entonces, se convocan para la elección del nuevo diputado a un muy selecto sector de vecinos de la ciudad. Al decir de Manuel Florencio Mantilla, el sector más sano de la sociedad, así calificaba Mantilla, mejor dicho, Manuel Florencio Mantilla, el primer historiador, digamos, de Corrientes, a ese sector al cual él pertenecía, ¿no es cierto?, que era de la élite correntina de ese entonces. Entonces, hay varios candidatos, representantes de la familia Bedoya, Cabral, están también candidatos de la Iglesia Católica, del cura que era el cura de la Iglesia Matriz, apellido Castro. La Iglesia Matriz es lo que hoy viene a ser la catedral. Sí. Entonces, pero ante las sorpresas de todos, termina siendo electo una figura que no estaba en los planes conocidos, digamos, o en la boca, o en la consideración de los que supuestamente manejaban la situación política del momento, sino que tampoco estaba en Corrientes, y que es el doctor José Simón García de Cosio, que fue el primer abogado de Corrientes, estudió en la Universidad de Charca, la prestigiosa Universidad de Charca, que ese día de que se le elija el 22 de junio es nombrado como fiscal en la Real Audiencia de Buenos Aires, lo que vendría a ser hoy la Suprema Corte de Justicia, y que era correntino. Su casa, para que se ubiquen, era la única casa que tenía 2 plantas, primera planta baja y primera. ¿Y en dónde estaba? Está bien en la esquina de lo que hoy es el Ministerio de Obras Públicas, Salta y Macho. Todo ahí cerca. Claro, sí. Porque la vida, digamos, de la ciudad en ese entonces era alrededor de lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo. Claro. Ahí estaban en la esquina donde hoy la Casa de Gobierno fue la primera iglesia matriz, toda esa manzana que está detrás de lo que es la Casa de Gobierno fue el primer cementerio de la ciudad. La iglesia de la Merced se empezó ya a construir, el cabildo estaba donde hoy es
La la jefatura. jefatura, y ahí después estaba la casa de los Bedoya, de los Cosios, en todo ese alrededor.